Ejercicio en clases número 3, tensión normal, compare las tensiones normales de ambos perfiles de la imagen, ¿cierto? Misma altura h igual 15 centímetros, mismo ancho b igual 10 centímetros, mismo espesor e igual 5 milímetros. Frente a la solicitación de la carga distribuida Q igual 1000 kilos por metro. ¿Fluyen? Entonces, evidentemente, vamos a tener que verificar la tensión, ¿cierto?, de trabajo normal en cada uno de los perfiles. Considere A4227ES, el acero, ¿cierto? Tensión de fluencia sigma I igual 2700 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que significa S27, ¿cierto? El número 27 de la especificación del acero es la tensión de fluencia, es decir, cuando nuestro perfil pasa a rango plástico, ¿cierto? Quizá no está de más recordarlo. Tenemos nuestro diagrama de tensión de formación. No, esto no. Vamos a ponernos en la pluma, ese ya. Entonces, diagrama de tensión de formación del acero, y va a llegar el punto en que nuestro rango elástico va a finalizar y va a dar paso a este rango plástico, ¿cierto?, en que nuestro elemento va a tener deformaciones permanentes. Y, como les digo, ese punto para este acero es sigma I, 2700 kilos por centímetro al cuadrado, que acá lo tenemos en megapascales. Ajá. Y largo de la viga, L igual 3 metros. Nos dicen recomendaciones: encuentre las inercias de ambos perfiles, establezca la relación entre la tensión de trabajo y la tensión admisible. Evidente, ¿no? Entonces, paso 1, la geometría de este asunto nos dice que tenemos que encontrar inercias. Inercia del perfil. Inercia del perfil. Evidentemente que tenemos dos, así que vamos a empezar por el doble T, ¿cierto? 1.1. Perfil doble T. Y vamos a usar esta conceptualización. Tenemos tres partes, ¿cierto? Tenemos las alas, el alma, cuyos espesores son iguales. Generalmente no es así. Generalmente el alma, ustedes van a encontrar perfiles de la serie IN o H, qué sé yo, IP, da lo mismo. Esas son las diferentes clases comerciales que sus alas son más anchas que su alma. Pero en este caso, como un ejercicio, vamos a decir que acá tenemos 5 milímetros, 5 milímetros, ¿cierto? 5 milímetros acá. Lo que nos dicen, ¿cierto?, que la altura es 15, es decir, acá tenemos 15. Y importante constatar que la altura del alma entonces es 14, ¿cierto? Y el ancho B es 10 centímetros. Obviamente que no de centímetros ni milímetros, pero a no perderse, ¿eh? Ya. Entonces, ya tenemos el mono, ahora hay que sacar nuestra inercia. Entonces, inercia de esta doble T va a ser igual a la inercia del alma, ¿cierto? Ahí está, la marcamos, va a ser B, en este caso 0,5, ¿cierto? 0,5 centímetros, por la altura, que es 14 centímetros al cubo, ¿cierto? Entonces hasta acá no hay problema. ¿Dónde está el lápiz? Acá está. Entonces, por 14 al cubo y dividido por 12, ¿cierto? Que es la
inercia del rectángulo, más la inercia de las dos alas que llamamos. Quizá notemos, alas, llamamos a los segmentos horizontales, ¿cierto? De los extremos, y el alma es la sección central. Tiene sentido, ¿no? Ya. Entonces ahora la inercia de las alas, que va a ser 2 veces, porque son 2 bases, 10 centímetros, por la altura, que es 0,5, al cubo, y partido por 12. Bueno, a esto hay que sumar, como ustedes bien saben, los términos de Steiner por el hecho de desplazar las alas desde el centro geométrico de la sección. Nuestras secciones laterales, perdón, horizontales, van a tener una inercia mayor, que está dada por este desplazamiento, ¿cierto? Desde el centro de masa global al centro de masa de cada uno de estas partículas, ¿cierto? O secciones que hemos llamado. Entonces, esa distancia ahora va a ser importante, que es la distancia entre el centro de masa global y el centro de masa del ala, que llamamos D, y que en este caso es 7 más 0,25, es decir, 7,25. Vayan siguiéndome en lo posible para que no se pierdan. Si se pierdan, me preguntan. 7,25 es esa distancia. Entonces, el término de Steiner es conocido como... Son 2 términos, ¿cierto? Porque son 2 alas, así que va a ser 2 por el área de cada uno, que es 10 por 5, ¿cierto? 10 por 0,5. Ahí está el área. Vamos a anotarla para que quede ahí. Área del ala, ¿cierto? Por este término de Steiner al cuadrado. 7,25 al cuadrado. Esto es lo que llamamos d al cuadrado. Y esto es a por d al cuadrado, es el término del señor Steiner. Que se dio cuenta que, claro, la inercia aumentada a medida que uno se aleja del centro de gravedad de la sección. En esa proporción. Entonces vamos a calcularlo, vamos a decir que vamos a tomar nuestra calculadora y sin equivocarnos vamos a anotar todos estos términos. A ver, 0,5 por 14 al cubo dividido 12 más 2 por 10 por 0,5 al cubo dividido 12 más 2 por 10 por 0,5 y por 7,25 al cuadrado. Steiner. Y nos da 640,16. Entonces ponemos ahí. Profe, Digan. ¿puede explicar de nuevo la parte de Steiner, por favor? Ok. Deja anotar. 640. Vamos a dejarlo en 640 centímetros. Esto es a la cuarta. Sí, de pronto alguien se da cuenta que la inercia de una sección aumenta si es que nosotros alejamos la masa desde el centro. ¿Por qué? Porque, bueno, le estamos dando altura de partida a la sección y estamos distribuyendo su masa de manera que se oponga de mayor manera a una flexión. Entonces, en vista de esta observación de que la masa distribuida o alejándose del centro de gravedad va a aumentar la inercia total en el término que encontró Steiner, que es este, ¿cierto? Entonces, al final, cuando uno tiene, quizá, pongámoslo por acá, si uno tiene el centro de masa de un perfil cualquiera, entonces todos los elementos que se alejen, en este caso rectángulo, ¿cierto? Su inercia va a ser inercia del elemento, ¿cierto? Va a ser B
por h al cubo partido por 12, y más este término de Steiner, ¿cierto? Quedó fea ahí. Entonces, cada vez que ustedes vean desplazado un elemento, en este caso las alas, ¿cierto? Se fijan que las alas tienen su centro de masa desplazado del centro de masa global, no así el alma. Por eso el alma no tiene o no lleva este término de Steiner, ¿se fijan? Entonces, cada vez que se desplace un elemento desde el centro de masa, en este caso a una distancia d, vamos a tener este término de Steiner que va a aparecer. ¿Se fijan? Siempre hay que tener cuidado de que es la distancia entre el centro de masa global y el centro de masa local, llamemos, centro de masa local. ¿Se entiende? Por eso Sí, siempre a profe. flexión se recomienda que la masa disponible material uno la desplace supongan que tengan esta masa de acero, uno fabrica una viga, por ejemplo, cajón. Entonces ocupa la masa de forma que los elementos que conforman la sección se alejen, ¿se fijan? Del centro de masa, porque sí va a tener un mayor radio de giro y va a actuar mejor frente a la flexión. ¿Se entiende? ¿Queda un poquito más claro? Sí, profe, sí se entiende. Ok. Entonces pasemos ahora al cajón, porque ya tenemos la inercia de nuestro perfil WT. Entonces ahora la inercia del perfil cajón, vamos a llamar 1.2. Entonces, ahí está. 1.2, perfil cajón. Entonces hacemos las consideraciones antes de calcular. ¿A qué me refiero con consideraciones? Vamos a hacer el mono. Entonces vamos a considerar, al igual que en la WT, nuestras dos alas, ¿cierto? Y así aprovechamos que nos van a dar los mismos, las mismas distancias y los mismos espesores, ¿no? Vamos a tener 10 acá, 0,5, 0,5, 14, ¿cierto? 15 menos 1. Y evidentemente que las almas, llamémoslas así, van a ser de espesor 0,5, como nos dice el enunciado. Y ahí tenemos nuestro cajón separado en cuatro secciones, ¿cierto? En dos alas y en dos almas, llamémoslo. Ajá. Ajá. Y siempre importante darse cuenta que de nuevo nuestras alas van a tener el término de Steiner porque están desplazados del eje que contiene al centro de gravedad, ¿cierto? Ahora ustedes se preguntarán por qué las almas no tienen un Steiner, porque vemos que están desplazadas, ¿cierto? En el otro sentido. Bueno, porque tienen Steiner cuando uno calcula la inercia en el otro sentido. Nosotros estamos calculando la inercia XX, que es la que se opone a la flexión, según el mono que tenemos dibujado, ¿cierto? Según la solicitación de la carga distribuida sobre la viga, que en este caso está simplemente apoyada, ¿cierto? No olvidar el marco en que estamos trabajando, vamos hacia allá, entonces lo que nos importa es la inercia XX de nuestro perfil cajón. Así que calculamos la inercia entonces con estas consideraciones y anotamos inercia del cajoncito, va a ser igual a 2 veces la inercia del ala, o sea, perdón, del alma. Anotemos acá para no confundirnos almas. Vamos a considerar que tenemos dos almas, ¿cierto? Y las alas. Entonces, 2 veces la base, que sería 0,5, por la altura, que es 14 al cuadrado, ¿cierto? Perdón, al cubo. Y dividido por 12. Más 2 veces, ahora vamos al ala, ¿cierto? 2 alas por la base, que es 10, y por 0,5 al cubo. Y dividido por 12. A ver, voy a revisar el cálculo que hice, porque no sé si le puse al cubo.
Sí, al cubo, sí, le puse al cubo, bien. Que eso no se confunde. Entonces 2 por 10 por 0,5 al cubo partido por 12, esa es la inercia del ala más los términos de Steiner de estas alas, ¿cierto? Que es 2 por 10 por 0,5, ¿cierto? Esta es el área. Claro, o muy claro. Y por el término de Steiner, que en este caso también es 7,25, ¿cierto? 25 al cuadrado. Este es el d al cuadrado. Entonces dibujamos acá, para que no nos perdamos siempre, esta distancia d, que es 7,25. Ya. Y entonces vamos a la calculadora de nuevo y nos va a resultar que nuestro perfil cajón va a tener una inercia de, veamos, 2 por 0,5 por 14 al cubo dividido 12, más 2 por 10 por 0,5 al cubo partido por 12, y más el Steiner 2 por 10 por 0,5 y por 7,25 al cuadrado. Es 754,5. ¿Cierto? Como tenemos dos alas, perdón, dos almas, en vez de una, aumentó nuestra inercia respecto a la que nos había dado en el perfil WT. 754 dice, 5, entonces vamos a ponerle 754. Para redondear, ¿cierto? Centímetros al cubo. Entonces ya tenemos nuestras dos inercias, que es lo más engorroso, diría yo, del ejercicio. Vamos a la parte 2, entonces, que es tensiones, ¿no? Tensiones, que es lo que nos preocupa, tensiones normales. Entonces sabemos nosotros de la clase que al aplicar nuestra carga sobre la viga, carga distribuida Q, vertical, ¿cierto? Que puede ser el peso propio, puede ser una sobrecarga, puede ser lo que ustedes quieran. En una luz L, vamos a tener que la tensión normal máxima, si es que miramos al centro, evidentemente que, ¿por qué está en la sección central la tensión máxima o las tensiones máximas? Porque tenemos el momento máximo al centro, ¿cierto? Pero veamos primero este dibujo, el dibujo de... si uno corta, va a observar entonces que en la fibra superior se va a estar comprimiendo y en la fibra inferior se va a estar traccionando y al centro es cero. Entonces tenemos un estado de tensiones normales en la sección de esta calaña, ¿cierto? Que se traccionan abajo y se comprimen arriba. ¿Qué es lo que pasa si es que vemos también o dibujamos una deformación esquemática o deformada esquemática, ¿cierto? Es evidente que el cordón inferior se tiene que estirar, por eso decimos que está traccionado, y el cordón superior se tiene que comprimir, ¿cierto? O acortar. Y es por eso que queda en compresión. Entendiendo esto, decimos que la tensión normal, sigma n, acá están, estas son las sigmas n, si hay una, ya, sí, tensiones normales. Diga, sí, adelante. Profe, una consulta. Lo que pasa es que no entiendo todavía bien el concepto de tensiones normales, como a qué se Las tensiones refiere normales, el concepto en sí. sí, el concepto en sí estoy tratando de explicarlo con este dibujo. Mira, si tú partes observando el fenómeno de la flexión, ¿cierto? Acá, flexión de la viga,
uno se da cuenta que si tomo un trozo central pequeño, voy a tener que si lo miro más grande, está pasando esto. Entonces, si te fijáis, previo a la flexión, nuestras secciones transversales del elemento son paralelas. Entonces, cuando uno aplica la carga distribuida Q, ocurre que ahora las secciones transversales giran, ¿no? En torno a un punto o centro de rotación. Bueno, me quedo más o menos, pero se entiende. Entonces, ese giro implica que el cordón inferior se estira, entonces va a estar traccionado. Esto es clave, ¿eh? El cordón inferior se estira, es decir, su longitud aumenta respecto a la que era inicialmente, ¿cierto? Que era cuando estaban paralelas. Por eso este mono es útil. Y el cordón superior, a ver, dibujemos igual la carga porque después se nos puede perder. Evidentemente que este mono considera que la carga es en este sentido, ¿cierto? Carga distribuida Q. El cordón superior tiene que acortarse así que se comprime. Entonces, esta diferencia entre el cordón inferior y el superior, en cuanto a deformaciones, si yo miro así, fíjate, si yo ahora miro de frente la sección, voy a ver el famoso dibujo que hicimos en clase con las tensiones que aparecen. Es decir, a ver, ahí hagámoslo lindo, sí. Si se fijan, esa sección de la viga va a mostrar en la parte superior las tensiones de compresión, ¿cierto? Sigma sub C, normal, y en la parte inferior la tensión de tracción, sigma sub T, pero que van a ser de igual magnitud y diferente signo contrario, digamos. Y evidente que si arriba está comprimido y abajo está traccionado en igual magnitud, al centro yo voy a tener la fibra neutra, ¿cierto? Que va a ser de tensión 0, sigma igual 0. Y esto es lo que llamamos las tensiones normales, es decir, la mitad inferior de la sección va a estar sometida a tracciones y la mitad superior a compresiones. Siempre que la viga se esté flectando, entonces van a aparecer estas tensiones normales, por el fenómeno de que se está comprimiendo arriba y traccionando abajo. Esa diferencia de solicitación es la que produce estas tensiones normales. ¿Se entiende? A ver, a veces que entendí. Entonces, cuando una viga se somete al esfuerzo de flexión, Ajá. aparecen las tensiones normales, que sería la fibra comprimida, la fibra neutra y la fibra tensionada. ¿Eso? No, todo lo naranjo es el estado de tensiones Ah, normales, todo. ya, ya. Entonces, Ok. nosotros hablamos de tensiones normales máximas, que son las que nos van a interesar, que son las tensiones que ocurren de compresión y de tracción. Si te fijáis, esas tensiones son las máximas, ¿cierto? En magnitud. Que están arriba y abajo de la sección. Y por eso es que nosotros, conceptualmente, decimos que la viga o la sección va a estar sometida a la tensión normal, que llamamos máxima, ¿cierto? Que es la C de compresión y de tracción, que es el momento máximo, ¿cierto? En este caso en la sección central, y dividido por la inercia del perfil y por este valor que es la distancia Y entre el eje neutro y la fibra más solicitada, ¿cierto? Que es casi siempre la mitad o habitualmente la mitad de la altura. Ángela, ¿sí? ¿Hay otro tipo de tensiones aparte de las normales? Eh, no escucho tan bien. A ver, ¿aló? ¿Hay otro tipo de tensiones aparte de las normales? Sí, hay más tensiones, pero en esta clase solo estudiamos la tensión normal. Está la tensión de corte también. Cada solicitación se puede traducir en una tensión, que en el fondo es lo que está percibiendo la sección, ¿cierto? Y el material. Por eso es que nos importa, porque el acero tiene una tensión de fluencia, que es la que nosotros vamos a comparar con esta tensión que está ocurriendo en la sección, por causa de
la acción de la carga distribuida Q. ¿Se entiende, no? Ahora vamos a obtener una tensión para cada uno de nuestros perfiles y la vamos a comparar con la tensión que soporte el acero. Sí, espero que quede más o menos claro que por un lado están las solicitaciones que van a producir esta tensión normal. Tengo acá, tensión normal. Normal de trabajo, que así le llamamos. Y la vamos a comparar con la tensión normal de fluencia, ¿cierto? Con la tensión de fluencia que digamos, resiste el material, en este caso acero. Entonces vamos con la tensión normal de nuestro perfil T. Entonces 2, 1, T. Y va a ser el momento, y a todo esto no olvidemos que el momento va a ser igual a Q por el largo, la luz al cuadrado y partido por 8, ¿cierto? Nuestro habitual momento máximo, que está acá, momento máximo al centro, ¿cierto? De la viga simplemente apoyada. Y entonces vamos a tener que sigma sub T, ¿cierto? Va a ser este momento, m, es decir, Q por L al cuadrado partido por 8, dividido por la inercia de nuestro perfil T, y esta I barra. Entonces ahora me queda nada más que reemplazar y voy a obtener la tensión, porque nos dijeron que Q es 1000 kilos, ¿cierto? Entonces anotamos ahí 1000. A ver, vamos a agrandar la pizarra porque se nos acabó. Por ahí. Entonces nos dicen que tenemos que la carga es 1000 kilos por metro, ¿cierto? 1000 kilos por metro. Voy a convertir inmediatamente los metros en centímetros. Así, 100 centímetros. Por el largo, que son 300 centímetros, ¿cierto? Al cuadrado. Y todo esto dividido por 8. Y a su vez dividido por la inercia del perfil T, que nos dio 640 centímetros a la cuarta. Y si ustedes lo hacen ordenado y nos vayan en las unidades, nos va resultando. Y este I barra, que es 15 partido por 2, ¿cierto? 7,5 centímetros. Entonces, si se fijan, arriba vamos a tener centímetros al cuadrado y abajo centímetros a la cuarta, así que todo nos va a quedar en kilos dividido centímetros al cuadrado. Entonces vamos a calcular esto, nos queda 1000 dividido 100, 10 por 300 al cuadrado, dividido 8, dividido 640, y por 7.5. Nos da 1318 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la tensión a la que está sometida nuestra sección en la parte central, ¿cierto?, de la viga. 1318 kilos por centímetro al cuadrado. Esa es la tensión que percibe nuestra viga en la sección central, que es la más solicitada, ¿cierto? Entonces, ahora, nosotros queremos verificar que la tensión de trabajo, y acá está el juego del diseño, ¿cierto?, sea menor que la tensión admisible. Obvio, porque no queremos que el material sufra deformaciones permanentes, y es por esto que nuestra tensión admisible es 0,6 veces la tensión de fluencia. Como explicaba en la clase, el 0,6 es por, no solo un factor de seguridad, sino que también, es causa de, o por efectos de fabricación, fallas en la geometría, ¿cierto?, iniciales,
nos hacen reducir, ¿cierto? Porque se fijan, estamos reduciendo nuestra tensión de fluencia. Si recordamos nuevamente el diagrama tensión de formación, ¿cierto? Ahí está la tensión. Nosotros eventualmente vamos a llegar a que esto fluya en sigma sub i, pero vamos a decir que llegamos solo hasta 0,6 sigma i, ¿se fijan? Para estar del lado de la seguridad en principio. Entonces vamos a permitirle llegar hasta ahí solamente, ¿se fijan? Entonces vamos a garantizar así que no hayan incursiones en el rango plástico, ¿cierto? Entonces vamos a estar en el rango elástico. Es decir, no habrán deformaciones permanentes. Eso es lo que cautela esta condición de diseño. Anótenle ahí, condición de diseño. Elástico, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos que nuestra tensión admisible va a ser 0,6 sigma i, es decir, 0,6 por 2700. En este caso porque tenemos a 42,27 ES, ¿cierto? Y ese 27 es lo que les digo yo que es en megapascales. Son 2700 kilos por centímetro cuadrado. Y esto, evidentemente, que si ustedes lo calculan, les da que es 0,6 por 2700, 1620, ¿cierto? 1620 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando? Les pregunto yo ahora a los que han puesto atención. Nuestra tensión admisible es 1620, nuestra tensión de trabajo es 1318. Entonces, ¿qué está pasando con la viga? ¿Qué pasa con la sección? Porque claro, en el enunciado nos dicen, ¿fluye? ¿Qué está pasando? Si tenemos que 0,6 veces sigma i es nuestro límite admisible que está acá, que son 1620, ¿cierto? Kilos por centímetro cuadrado. Y nuestra carga distribuida Q sobre la viga está ocasionando una tensión máxima normal de 1318 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando? Respuesta, está pasando que 1318 es menor a 1620. Es decir, la sección no fluye. Lo que puede ser una buena noticia, ¿no? Ya que después de aplicar la carga, nuestra viga va a volver a su forma original. Profe, pero ¿a qué se refiere con que no fluye? O sea, veo que son diferentes, pero ¿a qué se refiere? Veamos nuevamente el diagrama de tensión de formación. Que fluya el acero significa que va a pasar desde el rango elástico al rango plástico. Es decir, cuando se incursiona, pues te fijáis que vaya aumentando la carga, ¿cierto? Eso significa aumentar la tensión, sigma. Entonces vaya aumentando, y de pronto vaya a aparecer ya no en el lado del rango elástico, sino que en el rango plástico que llamamos. Rango plástico implica o significa que luego de retirada la carga, nuestra viga va a descender por aquí y vamos a tener esta deformación permanente. Es decir, si tú pasáis del rango elástico al plástico con una carga cualquiera, nuestra viga, después de que retiren la carga, va a quedar con una deformación, que es la deformación permanente. Deformación permanente. Eso significa que ya fluyó y que entró en rango plástico. Es decir, tiene o presenta una deformación permanente luego de la carga. Entonces nosotros queremos evitar eso. Y para evitarlo, no nos pasamos de este valor. Bueno, esa es la explicación de qué significa que fluya el acero. Es cuando entra en rango plástico y, por ende, presenta deformaciones permanentes.
Evidentemente que nosotros queremos que nuestra estructura no tenga deformaciones permanentes. Porque imagínate que tenéis un Envigado y que de pronto lo cargáis con lo que tenéis presupuestado para usarlo y queda deforme. Evidentemente que eso hay que evitarlo, entonces por eso nosotros no nos pasamos de esta tensión admisible, sigma sub admisible, ¿cierto? Entonces, por un lado está el concepto de fluencia, que es lo que acabo de explicar, y por otro lado es que nosotros no queremos pasarnos de esa tensión de fluencia, para que no ocurran las famosas deformaciones permanentes. ¿Se entiende? ¿Se entiende por un lado el concepto de fluencia y por el otro por qué no queremos que ocurra? Bueno, espero que sí. Entonces, bueno, como les decía, buena noticia, el perfil WT no fluye. Ahora vamos a verificar el perfil cajón. Perfil 2.2, perfil cajón. Bueno, el perfil cajón tiene una inercia aún mayor, ¿cierto? Que es 754 centímetros al cubo, entonces menos todavía va a fluir, ¿cierto? Porque va a tener una tensión de trabajo igual a el momento, que es, ¿cierto? Q por L al cuadrado y partido por 8. Ahí está el momento, ¿cierto? Dividido por la inercia, que es, ¿cuánto nos dio? 754 centímetros a la cuarta, ¿cierto? Y por 7,5, que es la distancia entre el eje neutro y la fibra más solicitada arriba y abajo, ¿cierto? Centímetros. Entonces esto nos va a dar que la tensión de trabajo de, notémosle el subcajoncito, el perfil cajoncito, va a ser Q, que es 1000, ¿cierto? Por L, que es 300 al cuadrado, dividido 8, dividido 754, y por 7.5. Nos da 1119 kilos por centímetro cuadrado. Se fijan que al tener mayor inercia, evidentemente, menor en la tensión en relación a el perfil WT, ¿cierto? Entonces, es bueno notar, evidentemente, que a mayor inercia, menor tensión normal. Entonces, evidentemente que siempre nosotros vamos a preferir, por el lado de la seguridad, ¿cierto? Perfiles con mayores inercias, ¿cierto? Bueno, en este caso nuestro perfil cajón tiene mayor masa, ¿cierto? Pero sería bueno buscar configuraciones que favorecieran la inercia y disminuyeran el material. Entonces, de nuevo se confirma que en el caso del cajón, nuestro sigma, nuestra tensión de trabajo, tensión normal de trabajo, es menor que la tensión admisible, que ya vimos que era 1620 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, para hacerlo fino, podemos decir que el radio de ocupación, es decir, qué porcentaje estamos ocupando del material, en el caso de la WT, ¿cierto? Va a ser 1318 dividido 1620, ¿cierto? Y esto es, a ver qué porcentaje estamos ocupando de la tensión admisible. 1118 dividido 1620, el 81%. Y en el caso del perfil cajón, tenemos 1119 dividido por 1620, y esto es 69%. Entonces yo les pregunto,
¿Qué nos conviene usar? Para esta viga nos conviene usar el perfil. Vamos a elegir en este caso el perfil WT. ¿Por qué? Porque su área de acero es menor, entonces es más barato. Y como vemos, estamos usando más eficientemente el material, porque estamos llegando al 81% de ocupación y acá estamos llegando al 69% solamente. ¿Se fijan? Ahora, evidentemente que siempre uno puede elegir el más barato que no sobrepase la tensión admisible. Ese es el juego, que espero que ustedes comprendan. Nosotros vamos a escoger la sección de la viga de manera que no superemos y no entremos en el rango plástico para que no existan estas deformaciones en nuestra estructura. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Recuerden entonces la relación entre la inercia y la tensión admisible, de manera que no se sobrepase, ¿cierto? Y no incursionemos en el rango plástico. Evidentemente que eso depende de la carga Q, de las vinculaciones de nuestra viga, ¿cierto? Del momento máximo, y de la inercia, como les digo, del perfil que escojamos. Gracias, profe. Se entiende. Gracias a usted, siempre por asistir. Nos vemos la próxima semana.